Buenos días, nos encontramos aquí con el doctor Walter Patricio Palate Supe para la entrevista encargada por el doctor Santiago Pazmay para la materia de Derecho Constitucional. Quisiéramos empezar, doctor, con una pregunta que sería que mediante un ligero concepto explique qué son las garantías jurisdiccionales. Ya, muy buenos días con todos. Efectivamente, con la nueva época jurídica que estamos viviendo en el neoconstitucionalismo, con la Constitución del 2008, se dio un nuevo paso agigantado en el derecho, en cuanto el derecho de las personas está por encima de los derechos del Estado. Entonces, efectivamente, las garantías jurisdiccionales y control constitucional tienen por efecto o como fin de precautelar los principios constitucionales, así como los instrumentos internacionales cuando uno o varios principios constitucionales han sido violentados. Asimismo, para presentar lo que son las garantías constitucionales, se tiene que considerar lo que es la reparación integral en cuanto al proyecto de vida. Se puede presentar, al momento de presentar la acción de garantías jurisdiccionales, se puede solicitar también lo que son las medidas cautelares. ¿Qué vienen a ser las medidas cautelares? Las medidas cautelares vienen a subsanar o a impedir que se siga violentando el principio constitucional, el cual ha sido reclamado por el perjudicado. Entonces, asimismo, ¿quién tiene la potestad para seguir o ante qué juzgado se puede presentar las garantías constitucionales? Es ante el juzgado de primera instancia, porque todos los juzgados son constitucionales, de cualquier materia, ¿sí? De cualquier materia, y tiene que presentar ante el juzgado de cualquier materia de primera instancia donde fue vulnerado el derecho o el principio constitucional. Y disculpe, doctor, ¿aproximadamente cuántas garantías jurisdiccionales ha interpuesto en su trayectoria laboral? Ya, con la cuestión del control constitucional, prácticamente las garantías constitucionales vienen a ser excepcionales. Entonces ya no se ve con frecuencia la presentación de muchas garantías constitucionales. Durante los 10 años que yo soy como abogado en libre ejercicio, yo he presentado 3 acciones de protección. ¿Sí? 3 acciones de protección. He presentado las acciones de protección en contra de una institución pública por las siguientes circunstancias. Sí, ella tenía un contrato firmado con una entidad estatal por servicios ocasionales. ¿Sí? El contrato ocasional tiene vigencia 2 años. A partir que ya culmina, sí, los 2 años del contrato ocasional, prácticamente tiene que ser ese contrato sustituido por provisional. Deja de ser contrato ocasional para ser contrato provisional. Sí, y el contrato provisional, ¿hasta cuándo tiene vigencia? Hasta que la cartera estatal saque a un concurso con la partida que fue realizado el contrato por servicios ocasionales al inicio y provisional posterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta cartera de Estado o esta institución del Estado, al momento que asume la dirección una X persona, ¿sí? Entonces hace la acción del personal y cesa de funciones a esta funcionaria, cuando ya tenía un contrato provisional, ¿sí? Y cuando las causales, según la LOCEP, sí, dice que puede quedar fuera del cargo cuando esa partida haya sido lanzada a concurso y no haya ganado el puesto del cual ella estaba ejerciendo. Entonces, ante esa situación presentamos nosotros la acción de protección ante los juzgados de primera instancia aquí de la ciudad de Ambato, en donde en primera instancia nos rechazan la demanda, ¿sí? Nos rechazan la demanda de la acción de protección por cuanto el juez hace el análisis que no existía vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque nosotros alegamos que el derecho que se estaba vulnerando era el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad jurídica, ¿sí? ¿Por qué el derecho al trabajo? Porque prácticamente esa funcionaria, al momento de ser cesado las funciones, quedó sin estabilidad laboral. ¿Y por qué la seguridad jurídica? Porque al momento que ella ya cumplió 2 años de servir con el contrato ocasional,
automáticamente ya pasó a provisional, entonces no le podían mandar a ella hasta que esa partida no salga a concurso y no hay un ganador, ¿sí? Entonces eso es lo que el juez de primera instancia hizo el análisis, que no se está vulnerando el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque ella tranquilamente puede trabajar en cualquier otra institución pública o privada, ¿sí? Entonces, a esta resolución nosotros apelamos, ¿sí? Apelamos ante la Sala de la Familia, Niñez, y la Sala, ¿sí? Revoca la resolución de primera instancia de la acción de protección y nos acepta lo que es la acción de protección, ¿sí? Nos acepta la acción de protección, mandando a hacer la reparación integral, ¿sí? La reparación integral. Entonces, la reparación integral, ¿en qué consiste? En subsanar, o llegar al estado inicial desde el momento que se fue vulnerado los derechos constitucionales o los derechos de esa persona que estaba reclamando que se haga justicia. Entonces, ¿en qué se basa la reparación integral? La reparación integral, la Sala de la Familia mandó a que se le pague, ¿sí? Todos los meses de que ella no cobró desde el momento que fue cesada de sus funciones, ¿sí? Que se le restituya, ¿sí? Al mismo puesto que ella ocupaba al momento que fue cesada de sus funciones, ¿sí? Así como el proyecto de vida, ¿sí? El proyecto de vida. ¿Qué viene a ser el proyecto de vida? El proyecto de vida es los daños ocasionados, ¿sí? que ella sufrió, ¿sí? Desde el momento que dejó de percibir el salario o el sueldo en esa cartera de Estado, ¿sí? Entonces ese viene a ser el proyecto de vida, o sea, la forma de qué forma se le perjudicó al momento que ella quedó sin trabajo y de qué forma se le puede restituir. Entonces, ese viene a ser el proyecto de vida, y más los gastos procesales que incurren igual en lo que son honorarios profesionales, ¿sí? Aquí también toca hacer un énfasis en que una vez que se ha aceptado la acción de protección, en el caso concreto que les comento, ¿sí? ¿Dónde se hace que se ejecutaría la sentencia? ¿Sí? Eso toca que se ejecutaría la sentencia, o que se ejecute la sentencia, perdón, que se ejecute la sentencia es ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por ser una cartera de Estado, ¿sí? El juez, la Sala, al momento que nos acepta la acción de protección, ¿sí? Está dando la razón, nos da la razón. Entonces, para que se ejecute la sentencia, nosotros tenemos que igual ventilar bajo la vía del Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, el Tribunal Contencioso Administrativo lo que va a calcular, va a verificar o va a controlar que se cumpla, que se le pague los meses que ella dejó de percibir desde el momento que fue cesada de sus funciones, ¿sí? Que se le pague igual la reparación integral por el perjuicio del proyecto de vida que le fue ocasionado, ¿sí? Que se le pague los gastos procesales, y verifique si ella ocupa o no ocupa o ingresó a ocupar el mismo cargo al momento que fue destituida. Eso les puedo decir, y no sé si tienen otra pregunta. Sí, conforme al caso que nos dice sobre la acción de protección, ¿cuál es su opinión acerca de la primera resolución que dio el juez de primera instancia? Y si fue adecuada o no la reparación integral de la Sala de la Familia. Ya, la cuestión, como les acabo de manifestar, al inicio del 2008, que se reformó casi en su totalidad lo que es la Constitución de la República del Ecuador, sí establecieron ciertos parámetros, como por ejemplo, existían jueces especializados, sí, y después se fue corrigiendo algunas circunstancias, entonces ahora hay jueces multicompetentes. Entonces esa es la cuestión. A mi criterio debe haber jueces especializados, sí, porque como seres humanos, o sea, abarcar un campo amplio como el derecho es casi imposible, sí, es casi imposible. Entonces a la cuestión de que la normativa jurídica ecuatoriana, así como los tratados internacionales, garantizan el derecho de las personas. Entonces, al momento de presentar las acciones jurisdiccionales ante cualquier juez de primera instancia, es un poco complejo, como les indiqué anteriormente. ¿Por qué es un poco complejo? Porque
no se ve con frecuencia o no conocen con frecuencia los jueces estos tipos de procedimientos. Entonces es un poquito complicado. Y más aún, que esos procesos tienen que ser ventilados a la brevedad posible, ¿sí? Se simplifica el proceso en las garantías constitucionales, ¿sí? Tal vez un proceso ordinario o un proceso especial, ¿sí? Tiene un poco más de tiempo para tramitar. En cambio, en las garantías jurisdiccionales prácticamente el tiempo se simplifica, ¿sí? Entonces el juez a más de abocar conocimiento de si existe o no existe vulneración o principios constitucionales, tiene también que controlar el tiempo, ¿sí? El tiempo para ventilar los procesos de las garantías jurisdiccionales. También hay otra observación, como acaba de usted preguntar, sí. Para mí la situación del análisis que hace el juez de primera instancia, que era el juez de la niñez, tiene ciertos aspectos que encajan en la razón del señor juez, pero hay ciertos aspectos que no encajan. ¿En qué sentido? En que efectivamente tal vez no existiría la vulneración del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque a la persona o a la funcionaria pública que se le separó de la cartera de Estado no se le está restringiendo para que pueda ejercer o trabajar en ninguna institución pública ni privada, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, creo que el juez, al hacer el análisis o al motivar, sí tiene una parte de razón. Pero vamos a otra cuestión, vamos a la seguridad jurídica. Sí, vamos a la seguridad jurídica. Sí. Entonces, ahí donde el juez no pudo sustentar esa seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la ley de los seres, claro, al momento de decir, es como, por ejemplo, si yo tengo un contrato, si yo gané un concurso y tengo firmado un contrato, mientras yo no encaje en ninguna acción disciplinaria, pues yo tengo derecho a seguir manteniendo mi trabajo. Arbitrariamente a mí no me puede, ¿sabe qué? Tenga la bondad, viene otro director y ahora se va usted. ¿Por qué? Porque viene a ocuparse por esta otra persona. Entonces, en ese sentido, el juez de primera instancia no justificó o no motivó, sí, sobre la seguridad jurídica. ¿Por qué no motivó sobre la seguridad jurídica? ¿Por qué? Porque nunca pudo justificar por qué argumento se le separó a esta funcionaria de la cartera de Estado, o por qué motivos, razón se le separó de la institución estatal, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, por esa cuestión, en las salas, en el análisis, dice, listo, tal vez no se esté vulnerando, ¿sí?, en forma concreta lo que es el derecho al trabajo, pero sí, adicionalmente, se le está vulnerando el derecho al trabajo también. ¿En qué sentido? En que ella tenía un derecho adquirido. ¿Por qué tenía un derecho adquirido? Porque ella trabajó 2 años, ¿sí?, con un contrato ocasional, terminó los 2 años, ¿sí?, pasó a firmar un contrato provisional o a tener un contrato provisional. Entonces, el derecho que ella trabajó por los 2 años, adquirió un derecho de contrato provisional. Entonces, a ella no le podían haber mandado si es que no cumplía un acto disciplinario o si la partida presupuestaria estatal de ella no salía en un concurso. Sí, y además de eso, ella tenía el derecho de participar también para el concurso. Entonces, esa es la cuestión. Correcto, doctor. Ha sido un gusto y muchas gracias por las opiniones que nos dio. No estoy aquí para servirles, igual les deseo que éxitos y que sigan adelante, muchachos. Gracias, doctor. Gracias.